Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Les damos la más cordial bienvenida a Sinapsis, Conexiones para la Vida, este programa que emitimos por Latinísima. Aquí hablamos todos desde Miami para todo Hispanoamérica. Hoy tenemos el gusto de tenerlo a Jorge Hirsch. ¿Cómo estás, amigo, compañero? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahora estoy en San Juan. Estuve de viaje y estoy próximo a irme en 3 días más a Chile. A dar Sí, una... estuviste en Paraguay, ¿no? Estuve en Paraguay, estuve en Posadas, sí, presentando el libro, y ahora me voy a la Universidad Católica del Norte en La Serena, en Chile, también a dar un seminario y a presentar el libro. ¿Qué impacto que ha tenido en los lugares donde te has presentado? Porque lo veo en las redes sociales, ¿no? Y cómo la gente ha recibido el libro de tan buena manera. Sí, o sea que estuvo bueno, o sea, más de lo que yo esperaba. Como dije ahí cuando estuve en el programa anterior, surgieron un montonazo de situaciones buenas a partir de escribir lo que, como te dije, me daba un poco de miedo y me incliné hacia la parte de neurociencia, que por ahí me gusta mucho a mí, como te dije, pero en la que no soy a veces tan especialista como en neurodesarrollo. Neurodesarrollo, bueno, sí, obviamente, eso es lo mío. Fue muy grato ver la respuesta y la actividad que se empezó a generar. La verdad que, bueno, también el video, publicamos varios videos, pero uno de los videos, el primer video de la presentación del libro, también tuvo mucho impacto en las redes, ¿no? Eso lo vimos con las publicaciones. Fue bastante importante el impacto. Sí, estuvo bueno. Viste que lo que pasa que también creo que tanto, por ejemplo, tu libro de los neuromitos, hacer un libro sencillo también como el mío, que explique cosas de una forma sencilla, hace a que la persona vuelva a autoestimularse o estimularse a la lectura. A veces los libros que son muy interesantes, qué sé yo, pero cuando ves un libro de, qué sé yo, 400 páginas, 500 páginas, en este mundo que habitamos, no. Yo siempre digo que el libro fue ¿sabes qué? Fue una revolución, porque vos imaginate, a mí me pasaba eso cuando era chico. Vos tenías un libro y era lo único que tenías para interactuar con algo. Entonces, yo me acuerdo que a veces me dejaba parte del prólogo para que cuando el libro se me terminara yo no me quedara sin nada y pudiera leer algo más. Porque para mí leer el libro era como una experiencia que le iba teniendo todos los días, el libro estaba conmigo, a veces yo me iba, no había otra cosa más que la televisión, ponerle. Y entonces yo quería seguir leyendo y era una experiencia. Vos imaginate esto en 1930, o sea, un libro compartía la experiencia sensorial con la persona. Entonces, hoy un libro no comparte tanta experiencia sensorial porque las personas prefieren más experimentar con la dinámica audiovisual. Pero en un punto, también algunas personas quieren leer. ¿Por qué? Porque a ellos les significa aprender cuando releen los capítulos, que es una cosa que pasa cotidiana, ¿no? Vos escuchás a un especialista hoy en un podcast o, qué sé yo, en un video, y está muy bueno. Pero a veces vos con el libro tenés la experiencia sensorial de marcar, de volver, de quitar la vista y pensar. Y bueno, entonces, y aparte hay otra cosa también, Pablo, que eso lo aprendí. No necesitas en un libro hoy empezar desde el principio y terminar al final. Vos podés empezar donde quieras, donde el libro te apasione. Y eso la gente lo tiene que aprender. O sea, vos abrís el libro y donde veas un título interesante, empezarlo a leer. Después conectás con lo otro, porque estos no son novelas. Estos son libros de divulgación que pueden empezar. Exacto. Claro. Sí, cada vez la gente lee menos, eso es una realidad y es un dato estadístico de los estudios. Pero es verdad lo que decís, ¿no? La dinámica que uno tiene con el libro es absolutamente diferente. Esto de pausar, pensar, volver a releerlo, ¿no? Poder ir para atrás, que está bien, en un video también podés retrasarlo y volver a escuchar, pero no es lo mismo.
No, no es lo mismo porque la experiencia audiovisual es siempre la misma. En cambio, la experiencia mental que te genera el libro no siempre es la misma. Claro, sí, totalmente, totalmente, es verdad. Y si el que cree que de cualquiera de los que está mirando no, cree que no es verdad, agarre un libro de 10 años para atrás y va a aprender cosas nuevas. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, lo mismo, pues, lo mismo pasa con las formaciones. Nosotros tenemos, gracias a Dios, en Vinca, muchos estudiantes que no hacen una formación, sino que van haciendo, primero hacen una, después, como les gustó la formación, hacen otra, hacen otra, hacen otra. Y hay algo muy interesante porque en algún punto algunas temáticas son básicas, ¿no? O sea, son de base, son las bases de la neurociencia cognitiva, por lo tanto, se tocan en diferentes formaciones. Y el comentario de los estudiantes es, a pesar de haber visto esto en la formación anterior, hoy lo veo desde otro lado, lo que suena lógico, porque antes no tenían formación, se formaron, ya tienen una base formativa, entonces cuando lo vuelven a ver, lo interpretan de otra manera, ¿no? Y siempre sucede esa reinterpretación del contenido. Y aparte tu mente, por hacer una diferencia con el cerebro, tu mente empieza a viajar desde otro punto de vista. O sea, esto es como una carrera, o como un camino. Vos no empezás de cero, ya empezás adelantado. Y eso, y tu cerebro va adquiriendo más habilidad para incorporar este conocimiento. ¿Qué es lo que te pasa? Yo lo vivo así un poco con la física cuántica, en la que soy un ignorante, pero como me gusta leer, yo cuando empecé a leer al principio me costaba algunos conceptos y ahora los voy incorporando más fácil. Sí. Obviamente de lo que se llama divulgación, porque si me voy a la física cuántica dura, yo creo que salgo corriendo, porque ahí cualquiera que dice, a mí me gusta la física cuántica, bueno, vamos a ver lo que realmente dice. Y a veces pasa también, mira, en una pregunta que me hicieron el otro día de neuro, me dice, me mataste cuando dijiste que la neurociencia es estadística. Digo, sí, básicamente todos los datos son estadísticos, no son realistas. Cuando dicen, qué sé yo, lo mío, el autismo es un trastorno de la cognición social. Hay niños que si bien pueden presentar una disposición pequeña, no hacen tanto trastorno de la cognición social como otros, pero en el universo del autismo, la mayoría sí. Ayer yo tuve una experiencia buenísima con un niño con autismo de 4 años de edad, en donde parece ser que ha empezado a comprender algunos elementos de la teoría de la mente, parece ser. Con lo cual, va a ser un problemón, porque él va a seguir teniendo el diagnóstico de autismo, pero va a dejar de tener las características principales del autismo. Y esto lo digo también, aprovecho 2 minutos, Pablo, para que la gente entienda los nuevos diagnósticos en los adultos. Cuando un adulto dice, yo no sé qué me pasaba, pero fui al neuropsicólogo o fui al neurólogo o quien sea, y me diagnosticó autismo a los 40 años, no se tiene que pensar como una persona autista, porque si se piensa como una persona autista, no ha logrado salir de ese encasillamiento que hoy tratamos de sacar a los niños que tienen un trastorno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces la persona luchó toda su vida para alcanzar objetivos y hoy con 40 años, como se sabe, con condición autista, se deja estar. O empieza a hacer más, o empieza a agudizar más sus síntomas porque dice, no, es que yo tengo autismo. No. Entendamos que el autismo en sí no pasa nada. El problema es cuando vos tenés un trastorno. Entonces los trastornos que vemos nosotros, luchamos todos los días para que traten de hacer la diversidad que hoy esa persona presenta. Entonces yo creo que la lucha estaría enfocada sobre eso. Tengo autismo, bueno, un dato más para mi vida, yo tengo que seguir para adelante, porque lo estoy viendo mucho eso, tengo autismo y se empezaron a escuchar. Sí, y es interesante el fenómeno, porque está buenísima la divulgación y está buenísima esa divulgación en el impacto inclusivo que tiene, pero también tiene un impacto bastante negativo en el sentido de invisibilizar el trastorno, ¿no? Claro. Hablo de las personas que se presentan públicamente
que manifiestan tener diagnóstico de autismo o de TDAH, y que, digamos, uno vio un desarrollo profesional, ¿no? Porque hay algunos que están en los medios de comunicación y demás, y uno dice, bueno, no es tan grave, ¿no? Pero claro, hay diferentes niveles de esa condición, y bueno, y uno de ellos es el trastorno, ¿no? Que es el que vos siempre marcás y con el que trabajás, que es cuando el trastorno, trastorna tu vida, ¿no? Y te hace disfuncional para tu vida. Y eso lo vemos mucho nosotros. Yo ayer justamente vi un nenito y me decía la madre que había visto un reel y me dice, esa gente que dice que tiene autismo, no tiene autismo. No, le digo, sí tiene autismo. Lo que pasa es que dimensionalmente no tiene el trastorno, que es lo que tu hijo tiene, por eso está acá. Entonces hay que hacer una diferencia clara. Vos puedes tener autismo sin tener el trastorno del neurodesarrollo. Entonces, porque ellos me dicen, pero no, entonces mi hijo, porque mirá lo que me pregunta, mi hijo algún día puede alcanzar una normalidad. Y ahí está el punto, que donde vos, entonces lo que vos decís, Pablo, también se liviana para la sociedad a veces, se hace invisible esto, de niños que se golpean, que se pegan, que hacen estereotipia. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Y hay un estudio de investigación muy lindo que mostró con espectrografía cercana, que la medición, para que la gente sepa, la medición es como medir, no es así, pero lo voy a explicar para que la gente lo entienda, con un electroencefalograma que se ve en una pantalla y que se puede medir la actividad eléctrica de algunos grupos neuronales cercanos, ¿no? Con espectrografía. Entonces se ponía a personas regulares a conversar y se veía cómo se encendían circuitos frontales, temporales y parietales. Pero después cuando se ponía una persona con autismo de alto funcionamiento con otra persona, la persona con autismo claramente se veía que no encendía su circuito social para interactuar. Entonces hasta ahí quedamos. Pero pusieron a dos personas con autismo de alto funcionamiento a conversar entre ellas y, o magia, se encendían los circuitos sociales. O sea que lo que pasó es que nosotros no habíamos comprendido los intereses. Es decir, la persona con autismo, como tiene ese... lo otro dijo un chico hablando de la secundaria, haber tenido problemas con una maestra porque le dijo que no le interesaba el tema. Y es verdad, no le interesaba el tema. Entonces se quería ir. Esa falla en la cognición social, muchos alumnos la tienen con autismo. El neurotípico la tiene, no le interesa lo que la maestra dice, pero jamás se le va a ocurrir decirle eso a la maestra. Es verdad, sí, es verdad, pero no puede decir, no puede romper esa regla social. Entonces, pusieron a dos personas con autismo y se encendían. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le pasa a las personas con autismo no es que falle tanto la cognición social, sino fallan los temas de su interés. Como él tiene 3 o 4 o 5 temas de su interés, el resto pasan de largo. Mirá cómo puede venir la problemática hoy. Entonces, si a ellos les interesa, ¿qué hacemos nosotros dentro de la terapia? ¿Le ponemos temas de su interés o no? Porque si hablamos de temas de su interés, vamos a hacer andar el circuito social. Pero le vamos a potenciar lo que él después fracasa en la sociedad. Claro. Entonces, ahora con estos trabajos de investigación, vos decís, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Obvio que él quiere. Y vos te fijás, muchas personas con TEA buscan a otras personas con TEA para relacionarse a veces. O que tengan algo similar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo tomamos los trabajos de investigación, porque esto es un trabajo muy bueno. Entonces, empezamos a pensar, bueno, pongamos chicos con autismo con otros chicos con autismo, fácil, y ahí los hacemos interactuar. Pero la vida real esa no es. O sea, que no sé hasta qué punto va a ser bueno eso. Hoy tenemos un tema que dijimos que íbamos a... Uno, son 2 o 3 en realidad, pero que están relacionados, que dijimos que íbamos a abordar y que son muy interesantes, ¿no? Que están relacionados con las relaciones, en este caso relaciones amorosas. O sea, vamos a hablar un poquito del amor, las relaciones de pareja, los celos. Vamos a ir por ese sentido, ¿no? Sí. No, y también podemos, si querés, tocar una anécdota que tengo justamente con personas con autismo alto funcionamiento y a la hora de las relaciones amorosas, cómo a veces se ve ahí fuertemente el fracaso del intento de la
de la expresión máxima que es la cognición social. Porque cuando vos te vas a enamorar, cuando vos querés conquistar a alguien, sea hombre o sea mujer, tu cerebro social se tiene que poner exquisito. Porque un movimiento de más en este plano de ajedrecista te lleva al fracaso. Un movimiento te lleva al éxito o al fracaso. Y es simple. Yo siempre le digo a mis alumnas y alumnos, ¿no? Si a mí me gusta, voy en el colectivo, en el bus, y me gusta una chica, la sutileza de 3 segundos me pueden transformar de una mirada sutil a un acosador. Porque no es lo mismo mirar a una persona que mirar. Y son 3 segundos de diferencia. Y son 3 segundos de diferencia, 4 segundos de diferencia. Entonces, esas pequeñas sutilezas hacen que nuestro circuito social empiecen a comprender. Y fíjate, perdón, y ya vamos, que también podemos tocarlo, Pablo, esto es maravilloso, el mundo del Instagram o de las redes, donde un like de más te puede dejar fuera del circuito. Es increíble, eso es increíble, y es increíble cómo los mayores, como nosotros, estamos fuera de todo ese mundo, ¿no? Porque yo escucho muchas veces, tengo hijos jóvenes, viste esto de los emojis, según el emoji que te ponen, es la intencionalidad. Claro, uno no tiene ni idea. Y aparte también... a mí me ponen un fueguito, por ejemplo, para mí es algo simpático y no quiere decir nada, pero tiene toda una connotación, ¿no? Totalmente. Y aparte, no solo eso, Pablo, los likes, los corazones, si son 2 o 3 seguidos, también tienen un significado. Después aparece sí, sí, y depende del color también significan una cosa u otra. Pero no solo el color, sino la secuencia que pueda. Y el gosteo también es fundamental. O sea, vos podés poner 2 likes y desaparecer un ratito para no parecer tan acosador o tan... ¿Entendés? Es lo mismo que mirar. Yo puedo mirar, pero solo 2 segundos. Si miro mucho, acoso. Entonces, 3, 4 likes pueden ser acosadores o ser, ¿cómo se llama? Pesado. Entonces tiene que aparecer el gosteo, tiene que aparecer la desaparición, la secuencia, depende de la hora, historias que son estables o no. O sea, momentos en que puedes contestar o no. Depende de la foto. Entonces, he visto fotos de personas que salen con un perro para que le conteste la historia. Porque ahí ya no está tan directo. ¿Entendés? Todo una sutileza. O sea que hay que comprarse un manual. Bueno, ahí está el problema, ¿viste? Nosotros de autora tendríamos que comprar un manual y cuando no necesitas un manual, eso lo vas incorporando de a poco. Porque vos fijate, Pablo, que nosotros en la época de conquista, por decir así, más joven, teníamos muy claro qué era lo que podías hacer. Sí, yo, por ejemplo, soy un poco más viejo que vos. Bailar lentos era toda una construcción cognitiva, porque dependiendo de dónde fueran los brazos en la fiesta, era... Y vos no podías pasar con tus brazos cierto límite de la cintura, porque te decían no bailo más. Entonces era como una lucha, y las chicas ponían los brazos acá, y esto era un pará, si venía acá era más o menos, ya te abrazaban, ya era más fácil. Pero vos leías todas esas señales, que eran pequeñas señales. Bueno, hoy se han ido hablando. Acá estoy recibiendo mensajes de un jovencito de 18 años que pregunta ¿qué son los lentos? Cámara lenta no es. Lo lento era la parte del baile donde la música bajaba a la melodía más suave y las personas acercaban su cuerpo para bailar. Entonces era el momento en que todos esperábamos para poder estar más cerca de alguien y era el momento más probable que te quedaras solo en la noche. Porque podías haber invertido 2 horas de transpiración, de baile, y venía el lento y decía, no bailo. Y ahí, listo, porque habías invertido todo tu capital emocional en una sola, un solo momento. Yo me acuerdo de esos momentos de, ¿bailás? No. ¿Bailás? No. Fíjate que
las cosas cambiaron, porque ese era, ¿bailás? ¿Bailar? No. Y después vino a la insistencia, donde baila, dale, 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 y no la dejaba ir por un 4 o 5 dale, y ahí las dejabas ir. O si no, después eso pasó a la conversación casual, o sea, no ir a bailar, sino tratar de ser amigable ahí y después, porque si no eras muy zafado, tiene sus reglas. Yo tenía una amiga... Estaba la... ¿Bailás? No. Y te hacías el simpático para cambiar la... Para cambiar. Bueno, hoy a las chicas sacan a bailar a los chicos naturalmente y está buenísimo, ¿no? Claro, hoy las chicas tienen menos tabú. Igual los chicos no van a la disco o al lugar donde se juntan, porque ya no hay disco como hacíamos antes, sino hay bares, a tener relaciones amorosas en ese lugar, porque las consiguen mucho más fácilmente. Vos tenés que pensar que en una época... Los objetivos cambiaron, ¿no? Porque nosotros íbamos a bailar, comúnmente en Argentina se decía vamos de levante, que era ir a una disco para bailar y ver si uno podía generar alguna relación con alguna señorita. Pero ese no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es divertirse. Sí, bueno, pero también tenés que pensar que en la época donde salían a bailar las chicas, las dejaban salir un solo día a la semana. Por lo general, el viernes en lugar. Entonces, vos que estabas todo el día con tus amigos, no ibas a perder la única posibilidad que tenías de conocer a alguien, estar con tus amigos. Hoy, hombres y mujeres tienen mucha libertad, muchísima libertad, y entonces el momento de disfrute es el momento de disfrute, de amistad ahí. No necesitas, como hacíamos nosotros. Yo lo viví eso después cuando fui en la universidad, en la etapa universitaria, me fui a vivir a Córdoba, y entonces tuve más libertad de acción, porque ya el plan universitario es mucho más accesible. Sin embargo, cuando vos querías conocer a alguien fuera de tu universidad o fuera de la carrera que estabas cursando, el baile era lo mejor, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, depende de quiénes, ¿no? O sea, tenías personas que les encantaban estos lugares donde se bailaba, y tenías otras personas, como yo, por ejemplo, que para mí lo mejor era las reuniones en las casas, ¿no? O sea, me resultaba mucho más agradable estar reunido con amigos y quizás que algunos amigos de amigos trajeran a sus amigos, entonces ibas ampliando el círculo, que ir a bailar. A mí siempre me resultó bastante chocante eso de las discotecas con ese objetivo, ¿no? Una cosa era ir a bailar y otra cosa era ir con el objetivo de querer conquistar. Y a mí siempre me pareció chocante eso de, bueno, nada, hay que ir de levante. Quizás también porque yo tengo otro estilo, ¿no? Y quizás me gustaba más el sentarme, el hablar, el conocer, y recién ahí, ¿qué quieres? ¿Qué significa? Lo tuyo es más la conversación, digamos, la dialéctica. Pero lo que pasa es que conectás de otra forma, ¿no? Con el otro. O sea, la conversación te permite conocer al otro desde un lugar mucho más profundo que el simple baile. Claro, no. Bueno, a ver, eso hace la diferencia entre que te guste a alguien y que estés enamorado. Definamos eso, si querés, para entrar. Dale, a ver. Nosotros, para entender el amor, no lo podemos tocar de un solo lado. O sea, tenemos que ir a la filosofía, o qué dice un poco la neurociencia, la química, o qué dice la psicología social. Entonces, si vos lo ves desde el punto de vista cerebral, es una actividad, como tantas actividades de placer, en donde se inunda los circuitos que van desde el sistema límbico a la profundidad del cerebro, al lóbulo frontal, se activa el mecanismo de recompensa, es decir, los mecanismos dopaminérgicos, ¿sí? Y también, en cierta forma, los serotoninérgicos, que te generan recompensa. ¿Qué quiero decir eso? Que después que terminaste esa conducta, la querés volver a repetir. La querés volver a repetir. Esos son los mecanismos de placer siempre. Entonces, es dopaminérgico, es decir, hay una cascada de interacción dopaminérgica desde tu sistema límbico hacia tu lóbulo frontal, y que te permite reconocer ese estado como un estado óptimo para vos. Eso es el punto. Y desde el punto de vista psicológico,
o neuropsicológico, es una conducta en la cual dos individuos interactúan entre sí para ponerse de acuerdo en futuras conductas, pero juntos. Es decir, a partir de ahí, las personas establecen la categoría de binomio, es decir, vamos a hacer cosas juntos. Bien, ahí estamos definiendo el enamoramiento. Bien, y hay un problema, hay una cuestión. Lo tomes por la fisiología, lo tomes por la psicología, lo tomes por la filosofía, lo que sea, desde el punto de vista químico, tiene un comienzo y tiene un principio. No hay forma de que eso no termine, ¿no? No, porque por regla general, todos los mecanismos de placer, y acá me voy a meter con un tema más complicado, como por ejemplo las adicciones, porque esto es interesante, el amor al principio se puede tomar como una adicción, ¿no? Al principio. ¿Por qué? Porque tiene los mecanismos de adicción, es decir, vos querés repetir la conducta compulsivamente, o sea, verla a ella o verla a él compulsivamente, la mayor cantidad de veces, y cuando no está, sentís lo que se llama el síndrome de abstinencia. Necesitas ver. Se comporta como una droga, básicamente. Las drogas, y esto bien sabe la gente que se dedica a adicciones, al principio hacen una hermosa conducta que con el tiempo se va apagando, y vos necesitas cada vez más dosis para menor recompensa. Hasta el punto en donde ya la dosis es solamente para vencer el síndrome de abstinencia. Es decir, que las drogas tienden a desaparecer, pero no el síndrome de abstinencia, el cual se hace cada vez más grande. Entonces, por eso es lo peligroso de las drogas, porque te llevan a un camino donde ya no te van a dar nada y te van a esclavizar. Ese es el problema más grande de la droga, ¿no? ¿Estás hablando del matrimonio? Por eso, cuando hay gente con fama, te van a dar una cabezada. Pero sirve. Bueno, el caso es que en el amor no pasa lo mismo. Se va a agotar esa interacción, ¿no? Y nosotros los humanos, que no tenemos ciclos de reproducción como tal, ni de apareamiento como los animales, sino ciclos de uniones consolidadas por cuestiones químicas, pero después consolidadas por ideas. Es decir, cuando la dopamina y todas estas cuestiones bajan y el enamoramiento pasa, que son más o menos 4 años, no más, 4 años ya. La persona empieza a sostener el vínculo desde la razón. O sea, ya es lóbulo frontal. Me conviene, es buen padre, es buena madre, tenemos y construye el verdadero matrimonio o unión, se construye después de los 4 años, no antes. Y lo interesante es ese velo, ¿no? Que hay durante esos... Bueno, en realidad varía, ¿no? Entre los 2 y los 4 años es el rango más o menos en el cual estamos hablando de la etapa de enamoramiento, desde el punto de vista neurocognitivo. Digo que es impresionante ese velo. Uy, espera, antes de seguir con el tema, vamos a una pausa y volvemos porque estamos límite total del tiempo. Seguimos con el tema del amor, los celos, el matrimonio, la pareja. Ya volvemos. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, formación e investigación, rigor científico con impacto real. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Sinapsis, conexiones para la vida, con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Seguimos en Sinapsis, conexiones para la vida. Seguimos con el tema de el amor, el enamoramiento, las parejas, el matrimonio, los celos, etc. No, decía que este velo, ¿no? Que se monta durante esos 2 o 4 años, que estamos absolutamente tan enfocados en ese sistema de recompensa que no vemos al otro tal cual es, ¿no? Lo vemos a partir de esas idealizaciones y representaciones
idealistas que vamos generando a partir de esa conexión que vamos teniendo con el otro. Sesgada, con sesgos de creencia cultural. Sesgada. Sí. Y es verdad, el otro tampoco se está mostrando. El otro está poniendo en acción un personaje. Son los dos. Hay una química que subyacente que va más allá de lo que estamos contando, ¿no? Porque hay una química que se produce en nosotros, que hay gente que es muy bella, pero que no te produce química. Química, digo, a eso de por el simple hecho de rozar, ¿no? Hay una revolución en tu cuerpo, claro, y en tu cerebro neuroquímico de sensaciones. Y eso también pasa. Hay varios estudios que muestran, yo me acuerdo que con Javier Tirapu estábamos hablando un día de unos estudios, yo los tengo por ahí, no me acuerdo dónde, que mostraban que los besos, por ejemplo, tienen que ver con testeo biológico y genético. El beso y sacar la lengua y tocar la cavidad bucal del otro es un testeo genético, básicamente. O sea que los besos tendrían un sentido y eso, digamos, las novelas lo han romantizado tal. La chica que es besada y enamorada después. O sea, cuando me besó o cuando lo besé, me enamoré. Y eso no es tan loco, ¿no? O sea, si después que hubo cierta compatibilidad durante el beso y las lenguas tocaron esa compatibilidad, puede aparecer esto, que decir, fue fantástico. Me besó y fue fantástico. Otro dato muy interesante. El aroma también, ¿no? El olor, fundamental. El olor. Fundamental el olor. Y otra cosa que estudiamos, los que estudiamos neurona espejo, se llama espacio peripersonal. El espacio Rizzolatti empezó a estudiar neurona espejo gracias al espacio peripersonal. El espacio peripersonal es algo que es inquebrantable. Nadie se puede acercar a vos a más de 40, 50 centímetros sin que tu cerebro responda con algún tipo de situación. Cuando las personas han roto el espacio peripersonal y vos sentís reciprocidad a querer que lo rompa más, o sea, más cerca, también es un indicio de que esa persona tiene. Entonces, como dijiste vos, Pablo, vos podés tener una persona que físicamente la viste y te gustó, pero después estos marcadores biológicos no aparecieron, y al revés, una persona que no te gustaba físicamente, pero después estos marcadores biológicos aparecieron, y digo, pero no sé qué pasó, a la semana yo estaba enamorado. Bueno. La bella y la bestia. La bestia. Pero vos sabés que hay unas cosas muy interesantes para entender desde el nivel antropológico. El apego entre el hombre y la mujer, en esto que llamamos enamoramiento, tiene que ser una condición necesaria. Porque yo siempre digo, no sé si lo había hablado con vos esto, pero siempre digo lo mismo. Si la hembra humana es el único animal que esconde su celo. Nosotros no sabemos cuando una mujer está en un ciclo. Sí, siempre digo el mismo chiste. ¿Qué cosa sería sentir el olor de tu vecina que está en celo? Bueno, sería peligroso porque si la tuya está en celo te va a tener que quedar en la casa, ¿no? No va a poder ir a ningún lado. Entonces, digo, ¿por qué hace eso la mujer en el sentido? Porque de esa forma lo apega más. Vos fíjate, ¿cómo hace un hombre para saber que la mujer está? Si la única es aumentar la cópula. Por eso, durante los estados de enamoramiento, aumenta la cópula. La mayoría de los que nos casamos tempranamente, me incluyo yo, la culpa la tiene... Bueno, la culpa la tiene esa aproximación, ese apego que hace que... Entonces, si la mujer, que los próximos 9 meses y después posteriores 24 meses va a estar ocupada de la cría y no puede salir a recolectar o a cazar, y aparte porque hay algo muy importante, la mujer, y esto hay muchos estudios que muestran, por eso para nosotros los que hacemos neurodesarrollo, las madres son muy importantes, digo las madres más que los padres, la mujer va a hacer la carga cognitiva de su bebé.
O sea que cuando nace, los próximos 24 meses, la cognición de ese bebé depende 100% de la madre, que tiene más niveles de empatía, que tiene más niveles de comprensión de teoría de la mente, que tiene la paciencia para enseñarle a su cría y que va a estar abocada a esa. Imagínate nosotros los humanos que necesitamos mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, necesita ese ciclo de apego. ¿Para qué? Para que el que no tiene esa tarea, bueno, vaya y vuelva. Porque si no tuviera ese apego, se iría y no volvería. Entonces vuelve por dos razones: por el apego emocional que tiene hacia su pareja y a su cría. Entonces acá va una cuestión. Digo, el hombre como género, o sea, el hombre, en diferencia de la mujer, tiene mucha más compulsión a volver durante esos 4 años. O sea, la mujer le puede decir 1000 cosas, que él tiene una cuestión médica para volver, busca más. No estamos hablando de psicopatía ni otras cosas que son meternos en camisa de once. Entonces siempre digo a las mujeres, ojo después del 4.º año, porque te amenazó 4 años que se iba, pero volvía. Pero en el 5.º puede no volver más, ya no tiene tanto apego. Ahora, en definitiva, después de los 4 años, vos marcabas esto de que hacemos una construcción, ¿no? Porque el amor en realidad es un sentimiento complejo, ¿no? No es un sentimiento simple o una emoción simple, donde nosotros necesitamos repetir esa construcción racional que hacemos sobre el otro durante el tiempo para mantener justamente ese sentimiento. O sea, nosotros el amor lo mantenemos mientras sigamos repitiendo ese proceso cognitivo de pensar que el otro tiene ciertas características, es funcional a nosotros en ciertas cosas, tiene ciertas virtudes, ciertos defectos, pero pesan más las virtudes, etcétera, etcétera, y vamos construyendo esa imagen que tenemos sobre nuestra pareja. Y eso se termina el día que dejemos de hacer eso. Claro. El día que empezamos a dejar de pensar en el otro, a partir de esa construcción, es cuando empieza a terminar el amor, ¿no? Claro, es que Pablo, vos bien lo dijiste, o sea, a partir de que los sistemas de apego desaparecen, es una construcción cognitiva, afectiva. Entonces, tanto se deben preocupar uno por el otro como uno por uno mismo, porque tiene que reforzar las situaciones que el otro vio como positivas, o sea, tanto estéticas como emocionales, ¿no? Eso significa que dentro de un matrimonio lo peor que te puede pasar después de los 4 años es dejar de estar, o dejar, qué sé yo, si el otro viste que siempre hay reproche, antes de casarnos vos eras esto y ahora te transformaste en esto. Bueno, esa idealización se debe seguir construyendo. Ahí hay un pensamiento muy interesante, ¿no? Que es esta frase que dice, lo que te enamoró de tu pareja es lo mismo que te molesta después de los 4 años del estado de enamoramiento. ¿No? A veces sí. A veces pasa, ¿no? Sí. A veces yo conozco parejas que se enamoraron porque, hombre, estoy hablando amigos, porque eran libres, porque les gustaba ir a estudiar, era becaria en una universidad y si le salía a ir a estudiar con el profesor tanto se iba, no sé, pero después dentro del matrimonio dice, ¿para qué te vas a ir? No quedate, o sea, y eso que vos decís tiene mucha razón, mucha razón, sí, porque es que bueno, empieza lo racional, ¿no? Empieza esa construcción y ese pensamiento recursivo que empieza a interferir en esa construcción que hacemos, que antes no la hacíamos. Quizás por eso tampoco la veíamos desde ese lugar, ¿no? Entonces ahora que después de esos 4 años o esos 2 años que empezamos a ser muchos más racionales en ese sentido, empezamos a darnos cuenta de las cosas que antes no nos dábamos cuenta porque no había tanta racionalidad en intervenir. Y dentro de la cognición social hay un universal que es solo del ser humano, que es un sentimiento muy dañino, que son los celos. El humano se llama universal porque todas las culturas, absolutamente todas las culturas, lo han tenido. O sea que, como digo siempre, los españoles llegaron acá
y no le enseñaron a los indígenas acá a ser celosos, ya eran celosos, ¿entendés? Cuando se descubrieron los chinos con Marco Polo, ya eran celosos. El celo es una condición humana que no la tiene ninguna otra especie. No hay situaciones, porque nosotros, fíjate vos, que la naturaleza, cuando los cisnes, o en algunos pingüinos, o en algunos gansos, son para toda la vida las uniones, porque hay monogamias, eso es un tema que también va a tratarlo, la monogamia, son monogámicos de verdad, no se va con otro. Pero nosotros tendemos a ser monogámicos, pero tenemos mucha facilidad para irnos con otro. ¿Entendés? Y ese... Bueno, y eso, ¿somos monogámicos o somos poligámicos? Bueno, mira, una cosa interesante esta de los primates. Vos si pensás en un chimpancé, entre un chimpancé típico, chimpancé, no bonobo, chimpancé, y un gorila de espalda plateada, ¿quién de los dos, macho, ¿no? ¿Quién de los dos tiene el pene más largo? ¿Quién pensaríamos que tendría un pene más largo? Uno diría... El gorila, claro. Bueno, el gorila no, tiene el pene más chiquito que el chimpancé. Porque creo que esto lo hablamos la otra vez, pero porque la competencia es espermática. El gorila no compite con ningún otro, porque tiene sus 2 o 3 hembras y listo. Entonces solo necesita la cópula y son sus crías. El chimpancé tiene un problemita, porque si bien el macho dominante domina a las hembras, cualquiera puede fecundarla. Así que el macho siempre tiene que estar atento a eso. Así que la competencia se ha ido a los espermatozoides. Por eso los chimpancés que tienen el pene más largo aseguran dejar más cerca a los espermatozoides. Entonces la competencia es espermática. Bueno, ¿nosotros a qué género pertenecemos? Bueno, algunos, otros pueden. Pero básicamente, el ser humano, ¿en qué género nos encontramos? En el chimpancé. Entonces la competencia nuestra, tenemos muchos espermatozoides, ¿sí? Yo soy de los gorilas, ¿eh? No quiero... Pero porque tenés dos o tres rituales, ¿por eso estás diciendo? No, justamente por eso. Por eso, no hagamos, no nosotros... colorado y todo. No pensamos que a veces se baja. Saquémonos de acá, nosotros volvamos al plano investigativo, que no salgamos de él. Entonces lo que te decía, un poco para sacarte, Pablo, la competencia espermática es muy complicada, porque eso ha llevado a que el humano, el chimpancé, es infiel por naturaleza, porque trata de copular con cualquier hembra que le aparezca. Estamos hablando en términos biológicos y antropológicos. Nosotros construimos un módulo monogámico con una competencia espermática, ¿entendés? Y con una hembra que no sabemos cuándo entra en celo. Por consiguiente, tenemos vínculos de apego muy fuertes, pero también tenemos salidas de eso. Y eso es el problema que tiene el hombre moderno hoy. El hombre como género, ¿no? Tanto hombre como mujer. Entonces igualmente hay factores culturales, ¿no? Que intervienen. En la infidelidad intervienen factores culturales más allá de lo biológico, que tiene que ver con esta visión de que el hombre, ¿no? Cuanto más mujeres tiene, es más macho, y del otro lado todo lo contrario, ¿no? Por lo menos hasta hace un tiempo, si la mujer tenía muchos hombres, era una prostituta, contra si el hombre tenía muchas mujeres, era muy macho. Y digo, los factores culturales y ambientales de desarrollo, ¿no? Yo tengo 54 años y cuando yo era chico y empezaba en la adolescencia, los adultos alentaban esa visión masculina, ¿no? O sea, si se te presenta la oportunidad tenés que aprovecharla y tenés que ir para adelante y demás. Por lo tanto, que más allá de lo neurobiológico que estamos hablando y de lo antropológico, también la cultura o el ambiente en el cual uno se desarrolla va moldeando esas conductas. Y hay conductas, a ver, las sociedades, hay distintos tipos de sociedades. Hoy hay sociedades árabes donde casan todavía a un adulto con una nena todavía que no, o matrimonios arreglados, en comunidad hindú. Hay culturas donde la infidelidad no es tomada tan
tan en serio como nosotros. Para nosotros, en nuestra cultura, la fidelidad es fundamental, porque es signo de confianza también. Entonces vos decís, bueno, mi pareja no se va con nadie, tanto hombre o mujer, es confiable. Y es todo un tema eso, todo un tema porque hay culturalmente una necesidad de salir de eso, hay una necesidad muy grande de salir de eso, porque eso ha hecho que, como decís vos, que el machismo aumente, porque si el hombre aumenta su fuerza, porque aquí está el problema, cuando vos no convences a tu pareja a las buenas, la convences a la mala, y eso se llama machismo. O sea, el machismo es cuando el hombre aplica su fuerza, entre otras cosas, ¿no? Pero a la vez también nos dimos cuenta que el núcleo familiar es lo que mantiene a la sociedad unida, porque cuando se pierde eso, también se pierde la condición de esa cría que queda a la nada misma. Entonces, hoy estamos en una situación muy difícil, porque yo siempre digo, para mí, y no lo quiero hacer de esto una bandera, sino yo creo que la mujer, o sea, el dominante en la especie humana es la mujer. Y el hombre vino solo a aportar la cara genética. O fíjate el óvulo, o fíjate el cerebro de la mujer, o fíjate, o sea, están todo dado en ella y en nosotros solo una cosa: un poco de fuerza y organización visoespacial. Y eso nos hizo hacernos someter. Y entonces cuando uno dice, ¿por qué no hay mujeres en la física cuántica? ¿A cuántas mujeres se le da la oportunidad? ¿Viste? ¿Por qué no? Entonces, yo no es que sea por una bandera feminista, sino porque lo veo en mi ámbito. Vos tenés un niño con discapacidad, el 90% se hace cargo la madre, y los padres tienden a desaparecer. Y las madres son las que van. Y no te lo digo en el primer año, segundo año. Yo veo madres hoy con sus hijos de 28, 30 años, ahí pegadas, al pie del cañón. Y muy probablemente se hayan separado y los hombres lo ven cada tanto. Entonces, sí, eso es una realidad absoluta, ¿no? Desde el punto de vista de la importancia que tiene a nivel social y familiar, la mujer es mucho más elevado que la de y biológico, serotonina, dopamina, endorfinas liberadas, todo al bebé. El bebé, el primer vínculo, no es que lo elige con la madre, ¿no? Y ahí ahora se está armando algunas cuestiones filosóficas, biológicas, que están bastante complejas. No me quiero meter en eso, ni nos metamos tampoco, pero es porque hoy hay padres que hacen el rol de madre. Y en un punto... Claro. Bueno, ese iba a ser mi planteo, porque creo que la sociedad ha evolucionado de tal forma y que los roles han evolucionado de tal forma, donde hoy encontramos hombres que asumen ese rol, así como encontramos mujeres que asumen el otro rol, ¿no? Próximos años en próximos años van a haber trabajo de investigación. Lo que pasa es que la mayoría tiene miedo de ser sexista. Claro. Pero el término que yo creo que es que la mujer, lamentablemente, para los que no les gusta, digo lamentable para ellos, tiene esa disposición de neuropéptidos, de hormonas y de mediadores químicos que hace que el bebé interaccione mejor durante el neurodesarrollo. Ya, sí, eso lo hemos visto nosotros, sí, sacando todo lo que es sexual. Es que el cerebro de la mujer durante el embarazo se modifica absolutamente. Es que se prepara para eso. O sea, la mujer durante el embarazo y posterior, si mal no recuerdo, son 24 a 48 meses, no me acuerdo bien la cantidad de meses posteriores, su neuroquímica cerebral está modificada. O sea, que no es la misma mujer que posterior vamos a poner como mitad 36, porque no recuerdo exactamente el número, pero estamos entre los 24 y 36. Después de eso no es lo mismo, después no tiene el mismo cerebro, es otro cerebro absolutamente. Andate, no te vas al género homo, andate un perro, una perra, después que tiene cría, le cambia toda su personalidad. Claro. Le cambia toda la persona. ¿Por qué? Porque se pone más intuitiva, se apega más, cambia su carácter. Es decir, la mujer no sale siendo la misma con un embarazo. No es la misma. Y las que son madres saben. Es decir, yo era una y después soy otra. Pero eso no es una cuestión psicológica solamente, es una cuestión biológica también. Porque la cría necesita de esa carga
emocional afectiva de esos neurotransmisores. Y por algo, psicológicamente, hay situaciones en las que el bebé y la mamá son lo mismo. Nosotros bien sabemos que los bebés de 3, 4 meses asumen la realidad de la madre como propia. Ellos a partir del 8º o 9º mes empiezan a entender la división entre que su mamá es una cosa y ellos otra. Pero en un principio, básicamente, ni meterme en cuestiones psicoanalíticas como Melvin Clay o cosas así, que directamente hablan de un apego terrible. Sí. Bueno, sí, mejor no nos metamos en eso. No nos metamos con todo eso porque celos. Metámonos con los celos, ¿no? ¿Qué cosa, ¿Qué no? pensás? ¿Qué pensás sobre los celos? Y los celos, vuelvo a repetir, o sea, arranca, como todo en la biología, arranca para ayudar a algo y termina a veces empeorándola, porque los celos en los humanos son la vigilancia para que cerebral o mental, para que ese apego se haga fuerte. ¿Entendés? Ese apego, al hacerse fuerte, se hace fuerte por medio de ¿qué? Por medio del celo. O sea, yo no quiero que este se vaya con otro, por consiguiente quiero que esté siempre conmigo. Entonces el hecho de que no quiero que otro me lo lleve u otra me lo lleve, lo apego más a mí. No, está bien. Pero bien sabemos. Es un poco patológico eso, ¿no? O sea, Pero en realidad debería alimentar en lugar de controlar. Lo que pasa es que vos podés pensar, vamos a término antropológico. Si vos tenés esa hembra que no sabes cuándo y te has enamorado y querés que sea tuya por algo, y esa hembra se enamora de este macho que también quiere que sea, eso potencia la situación de apego, y la situación de apego potencia el celo. Después, No, pero- ¿cómo lo construimos los humanos? No, digo, eso lo entiendo desde el punto de vista de realizar un proceso metacognitivo sobre pensamientos, emociones y conductas en ese sentido. En definitiva, es un acto de inseguridad absoluta de la persona que está teniendo celos, ¿no? Y esa inseguridad está sobre él, no sobre el otro. Está bien, pero Seguridad sobre uno mismo no es la inseguridad de perder al otro, es la inseguridad de que yo no pueda ser capaz de competir con ese otro. Bueno, por eso te vuelvo a repetir, volvamos a la antropología. Lo que acaba de decir es exacto. Es el miedo a perderlo, a que yo no pueda competir. Esa inseguridad te hace generar más celo, más aproximación y más apego. Después eso se puede transformar en un apego patológico, un apego violento, un apego del que vos quieras, en los seres humanos. Pero la naturaleza al principio tuvo una idea simple. No dejes que se te vaya con otro, no dejes que se te vaya con otra. O sea, aparece como... Después nosotros construimos realidades que son terribles, porque bien sabemos que los celos hoy son la base de muchos asesinatos, femicidios, y ni decirte que muchos psicópatas utilizan esas herramientas como para justificar sus actos. Pero eso ya sea la psicología social, digamos. Bueno, pero en definitiva, está bien el planteo, pero yo a lo que voy es, no es más fácil centrarse en uno más allá de la persona que uno puede tener al lado. ¿Qué quiero decir? Sí. Este soy yo, esta es mi vida. Yo elijo en este momento estar con esta persona, esa persona elige estar conmigo, pero si esta persona el día de mañana elige estar con otro o con otra, cumplió una función en mi vida particular, y le desearé lo mejor, pero mi vida va a continuar. O sea, mi vida no termina porque esa persona no está más en mi vida. ¿Se entiende a lo que voy, no? O sea, tiene que ver con un bienestar y una seguridad propia
sobre tu vida y tus objetivos de vida. Pero para lograr eso, Pablo, lo tenés que construir. Alguien te lo tiene Claro, que por enseñar. supuesto, a eso voy. Sí, sí. A ver, eso es para no ser celoso. O sea, vos tenés que aprender a no ser celoso. Ah, Pero para exactamente. ser celoso no necesitas aprender nada. Para ser celoso no necesitas. Eres solito. Claro, ahí está el punto. Tenés que sacar una conducta que básicamente a veces es instintiva por un aprendizaje cognitivo. Sí, y qué importante en este contexto es la teoría de la mente, ¿no? Porque la teoría de la mente nos permite interpretar las situaciones que podemos llegar a estar observando en nuestra pareja. Y un buen funcionamiento de la teoría de la mente es ganancia para no caer en celos inválidos, ¿no? No digo cuando hay motivos reales, pero cuando hay interpretaciones y nos representamos situaciones que en realidad no existen, es complicado. Bueno, por eso vuelvo a repetirte, hay que aprender a no ser celoso. Pero para ser celoso no necesitas aprender nada. Deja ahí tu vete. Entonces, el hombre moderno recurre a la psicología social para entender esto que vos estás explicando. Y que la neurociencia cognitiva pone en evidencia a través de mecanismos como la teoría de la mente, la cognición social, lo que vos quieras. Pero tenemos que aprender. Entonces, las sociedades evolucionan a partir de ¿qué? De ir en contra de sus propias conductas instintivas. O sea, el humano empieza a ser humano cuando va en contra de sus propias conductas instintivas. Y entonces... Tenemos el programa que sigue, se está poniendo celoso por el tiempo. Mira, un tema. Toquemos para el próximo programa, el ego. Sí, el egoísmo buen tema. y la supervivencia. El ego como administrador de supervivencia. Buenísimo, me parece genial. El próximo programa hablamos del ego en Sinapsis, Conexiones para la Vida. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Formación e Investigación, Rigor Científico con Impacto Real. Esto fue Sinapsis, Conexiones para la Vida, donde la neurociencia y la vida se conectan.